Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio. Nuestro medio de comunicación. Vamos a darle la bienvenida. Alex, bienvenido, buenas noches, un abrazo. Tienes un poco frisada la imagen, pero esperemos que se mejore un poco al momento. Tengo a Manuel Valdés, lamentablemente ya vamos a empezar con tu entrevista. No sé si don Manuel Valdés logramos que después de 40 minutos podamos tener su criterio, porque ya tengo a Alex Flores en el criterio de esta noche. Bueno, un abrazo, Manuel, lo estaré llamando. Gracias. Alex, la situación del país cada vez más crítica. Buenas noches. Cada vez vamos como que más patas arriba en los términos manados. Es decir, ya solamente falta que nos echen las 4 lampaditas de tierra y enterrados y sepultados. Buenas noches, un abrazo, bienvenido a Hechos Ecuador. Un abrazo, Richard, buenas noches, un placer estar aquí. Un saludo a la audiencia y bueno, como tú dices, ¿no? Ahora mismo nos han echado varias palas de tierra, nos han sepultado como país si no reaccionamos por al menos 40 años. 40 años. ¿Por qué, Alex, 40 años? Explícanos. Sé que tienes mucho que explicarnos esta noche y para eso estamos, para escucharte, para escuchar tu clase. Yo le decía a un amigo, voy esta noche a tener la clase de Alex Flores en esto del CIADI y en la situación económica que está viviendo el país. Adelante, Alex. Sí, bueno, clase no, aquí es un aprendizaje continuo, ¿no? De entre los compañeros y compañeras en eso del tejido social que tanto nos hace falta. Así es. Lo del CIADI es una estrategia que tiene el señor Guillermo Lasso para blindar las privatizaciones que tiene en carpeta, de tal forma que no se puedan revertir en al menos los próximos 20 años. Para ello necesita urgentemente, como ya lo ha decretado el viernes pasado, la ratificación del regreso de nuestro país a uno de los organismos más nefastos que nos ha perjudicado en décadas pasadas. Se calcula alrededor de 2.000 millones de dólares que hemos tenido que pagar en esos años hasta que decidimos salir del CIADI, ¿no? Y ahora nos vuelven a meter ahí dentro. Y con ello, el siguiente paso que hará el señor Guillermo Lasso con ese paraguas que es el arbitraje internacional, donde cedemos soberanía, donde se anulan nuestras leyes, nuestra constitución, y cedemos eso a unos jueces supranacionales, el hecho de someternos a las transnacionales, a sus designios, y que el saqueo de nuestros recursos sea impune. Y no solo eso, sino que ya que tienen el paraguas ahora del CIADI, lo que van a hacer es la firma de tratados bilaterales de inversión que no les van a nombrar así, les van a poner nombres rimbombantes como el maravilloso Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, con China, con Rusia, con Asia, en general con los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, se van a unir ahí entre todos. Alex, y estos tratados... perdóname la interrupción, pero eso no es inconstitucional lo que está haciendo Lasso. Es inconstitucional, pero para terminar la idea, ya. Estos tratados bilaterales de inversión se los firma no por 2, 3 años, ni 4, ni 5, son normalmente entre 15 y 20 años. Y además llevan una cláusula escondida, una cláusula inmersa que se llama la cláusula de supervivencia, que se la conoce como la cláusula zombie. Se la llama zombie porque cuando un país, un estado, decide dar por terminado estos tratados, que se llama denunciar los tratados bilaterales de inversión, estas cláusulas determinan que desde esa fecha que un país decide recuperar su soberanía, siguen vigentes otros 15 o 20 años más. Por eso es que si ahora el siguiente paso del señor Lasso va a ser firmar esos tratados bilaterales de inversión, ya te digo, con nombres, por ejemplo, la famosa Alianza del Pacífico, que parece muy, muy preciosa, muy linda, pues es básicamente el saqueo impune. Y con lo cual estaríamos supeditados a una serie de
de prebendas a favor de las transnacionales que nos sumirán en la pobreza, en la miseria, pues posiblemente para hasta el 2061, ¿no? Muchos de nosotros a lo mejor ya ni estemos por esos años. Y evidentemente es inconstitucional porque va en contra del artículo 422 de la Constitución, que prohíbe ceder jurisprudencia, soberanía en nuestras decisiones jurídicas a instancias internacionales. O dicho de otra forma, si nosotros tenemos una ley, por ejemplo, que protege nuestro medio ambiente y ya se anula nuestra Constitución y nuestras leyes porque ya no sirven y nos regimos a árbitros internacionales, eso significa que si queremos reclamar a una transnacional porque ha violado, ha contaminado nuestros ríos, nuestra selva amazónica, inmediatamente la transnacional dice que eso no es verdad y nos denuncia ante uno de estos arbitrajes internacionales, ante el CIADI ahora mismo, en donde no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Qué bárbaro, tanto. No, es que es tan aberrante que ante el CIADI los países no pueden demandar a las transnacionales. Las únicas que pueden demandar ante el CIADI son ellas, las transnacionales, en contra de los países. Los países lo único que pueden hacer es, en el caso de Ecuador, por ejemplo, empezar a tratar de defenderse para no perder. Ojo, que es distinto a ganar, ¿no? Nosotros vamos allí a tratar de que no nos multen con miles de millones de dólares. El caso Perenco, por ejemplo, es el caso más evidente de todo esto. Perenco nos reclama más de 412 millones de dólares más intereses hasta que efectivicemos el pago. Ese laudo arbitral fue hecho por el CIADI, del cual hasta hace poquito, hasta el viernes pasado, no formábamos parte. Por tanto, como no formábamos parte del CIADI, no teníamos por qué pagar ese laudo arbitral. De ahí la urgencia para pagar a Perenco de volver al CIADI. Qué bárbaro. ¿Okay? Bueno, ¿quién nos gobierna entonces? Javier, no solamente es aberrante, o sea, es indignante. La gente que está en este momento dice, es un verdugo el que tenemos, Richard, Laura Poveda. O sea, ya basta pues. ¿Qué hacemos entonces? Cruzados de brazos, Alex. Sé que la plataforma va por ti, que diriges tú, está trabajando muchísimo en esto. Pero ¿qué necesitamos para respaldar a la plataforma? ¿Qué necesitamos para impulsar que no pase esto? Impulsar la lucha institucional, Richard, porque ahora mismo la única opción que tenemos ante la evidente violación del artículo 422 es presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, ¿no? Presentar una demanda de esta naturaleza obviamente necesita de expertos, de gente muy preparada, y ahí se espera, ya que cuando tuvieron que hacer algo, ningún partido político hizo absolutamente nada, y estaban en la Asamblea Nacional discutiendo el sexo de los ángeles, cosas que tienen importancia, no digo que no, pero ante esto era mucho más prioritario porque se está poniendo en juego el futuro de nuestros hijos e hijas por al menos 20 a 35 años, si no son 40. Entonces, el siguiente paso es de esas demandas de inconstitucionalidad. Y detrás de esas demandas hay las figuras de los amicus curiae. La ciudadanía podemos presentar amicus curiae ante la Corte Constitucional. La pregunta del millón es cómo lo hacemos, porque no somos ni abogados, ni economistas, ni juristas, ni nada. A ver cómo se hace un amicus curiae y con qué... Bueno, pues nosotros desde la plataforma de Puerto Ecuador podemos ayudar en esos formatos a cualquier organización que quiera unirse a la lucha, a cualquier ciudadano, incluso a título individual, que quiera pelear por el país, que quiera defender a este Ecuador de esa trama, en donde yo me atrevería a decir que es un complot contra el país a alto nivel, en donde todos, sin excepción, están implicados. Porque llama muchísimo la atención la inacción de los 137 asambleístas en total. Bueno, para ser justos, 135, porque las únicas dos asambleístas que se movieron en su momento
antes de que la Corte Constitucional fallase el pasado 30 de junio a favor de Guillermo Lasso para canalizar todo esto del CIADI. Si quieres lo explico un poco más detenidamente a medida que vayamos avanzando. Alex, pero todo el tiempo, bien explicado. Necesito que la gente conozca a fondo cómo defender, en fin, inclusive cómo poner una demanda sobre la inconstitucionalidad, no solamente la amicus curiae, sino todo eso, porque entiendo que tú estás liderando en la plataforma y podemos, a través de esta entrevista, a través del medio, llegar a mucha gente para que tome conciencia patriótica. Lo que está pasando, y acababas de decirlo tú, en resumen, es que van a vender a nuestra patria por 40 años y nos van a dejar en la miseria. Así es, Richard. Sí, así es, Richard, pero es que esto no es teoría, sobre todo para las nuevas generaciones. No es que lo estamos suponiendo, no es que nos lo estamos inventando. El CIADI y los tratados bilaterales de inversión empezaron a firmarse cuando descubrimos el petróleo allá por la década de los 70. Eso nos sumió en la pobreza 3 décadas. Durante la década de los 80, 90 y prácticamente todo el inicio de los 2000. Entonces, no es algo que sea tirado de los cabellos, que sea algo de Marte. Ya lo sufrimos. Por eso estuvimos 3 décadas sumidos en el subdesarrollo, siendo un país muy rico, a expensas de algo que caiga de las grandes fortunas. ¿Ok? En esto hay algo que ningún político se atreve a decir, no sé por qué, o de dirigencias. Y para que lo entienda muy bien, ¿cómo es que el señor Guillermo Lasso, que es dueño de un banco, el Banco de Guayaquil, y los poderes fácticos que tienen sus grandes industrias, sus grandes empresas en el país, por qué les interesa tanto destruir la economía si nosotros, que ya no vamos a tener que comprar, no vamos a poder depositar dinero en el Banco de Guayaquil, en el Banco del Pichincha, no vamos a comprar en las supercadenas de alimentación, en el Grupo La Favorita, etcétera, en estas grandes emporios criollos? ¿Por qué les interesa tanto destruir la economía del país? No tiene sentido, no tiene lógica, porque va en contra de ellos mismos. Resulta que todas sus fortunas han sido sacadas del país durante los 4 años de Lenín Moreno, ¿no? Eso, hasta septiembre del año pasado, septiembre de 2020, reportes oficiales del Banco Central del Ecuador, que lo pueden consultar en la web del Banco Central del Ecuador, informan que han salido del país nada más y nada menos que 65,000 millones de dólares hasta septiembre del año pasado, con lo cual pueden haber subido en estos meses a mucho más. Ese dinero que lo tienen en paraísos fiscales afuera, luego lo convierten en unas pseudo transnacionales, estos mismos poderes criollos, y se unen al saqueo de las transnacionales propiamente dichas. Se unen a la expoliación a base de la hambruna y de la pobreza de todo un país. Son unos antipatriotas, son unos... es que no sé qué otro término para no ser muy, para no faltar mucho al respeto ahora, pero es que son unos chacales, por decirlo muy suave, ¿no? Todos estos emporios que ya lo han hecho antes. En la auditoría de la deuda, y recordarán ustedes, por allá por el 2007-2008, en el gobierno del presidente Rafael Correa, se descubrió en la auditoría de la CAIC, ¿no? Por los auditores y auditoras, que muchos de los beneficiarios, por ejemplo, de la deuda externa y de todo este manejo de tratados bilaterales de inversión, eran ministros, viceministros, subsecretarios de Estado de Finanzas, Economía, de los ministerios de producción, incluso presidentes y vicepresidentes como el señor Alberto Dají, que tiene muchísimo cinismo de estar dando la cara o saliendo, mejor dicho, en medios de comunicación. Eso es lo que sucedió en el pasado, por tanto, no es algo que se vea que a lo mejor sucede o a lo mejor no, ¿no? Entonces, claro, ahí sí cobra sentido el hecho de que les importa un comino destruir a todo un país si se suman al saqueo para, por ejemplo, entre las agendas que tiene el señor Lasso es privatizar los campos petroleros, pero sobre todo la mayor joya de la Amazonía de los campos petroleros, que es el campo Sacha. El campo. No estoy hablando de la producción de petróleo. El campo, la tierra, el yacimiento. ¿Ok?
Claro. las hidroeléctricas, los puertos, aeropuertos, infraestructura vial, el Banco del Pacífico, CNT, privatizar algo muy importante para ellos es el Banco Central del Ecuador, porque necesitan tener en su poder las reservas internacionales del país, que son a base de también nuestro dinero, ¿no? Y en todo esto, claro, la inacción de la Asamblea Nacional, el anhelo, el sueño dorado del banquero Guillermo Lasso, que por fin se hace con todo lo que pueda de nuestros recursos, más un procurador general del Estado como el señor Íñigo Salvador, que no nos defiende en el tema, por ejemplo, Perenco y en el tema CIADI, y lo voy a explicar más detenidamente después, que encima le estamos pagando con dinero público para que actúe en nuestra contra. Ya si quiere defender a CIADI, si quiere defender a Perenco, pues al menos que sean esos organismos internacionales los que les paguen el sueldo, porque ¿para qué le vamos a pagar nosotros con nuestro dinero ese sueldo que no lo está devengando? Y si a eso le sumas la Corte Constitucional, si a eso le sumas la Fiscalía General del Estado, es un complot generalizado en contra del país, en donde o nos unimos desde abajo, el pueblo, la ciudadanía, para al menos pelear por el futuro de nuestros hijos e hijas y que no sufran lo que se sufrió en las décadas pasadas, que lastimosamente 1999 son 23, 25 años. Alguien que haya nacido en esos años no tiene ni idea de lo que se sufrió antes. Y lo más crítico de todo es que todo esto, el punto final, en la cúspide de todo, es la salida de la dolarización, donde claro, es el mismo esquema que nos produjo el feriado bancario, la mortal crisis de 1999, donde se sucretizaron deudas privadas en dólares y donde salieron más multimillonarios. Y encima tuvimos que nosotros pagar esas deudas que fueron canalizadas a un banco central privatizado. Es el mismo esquema, solo que con todo lo que nos está pasando en el impacto de la pandemia, en toda esta crisis económica, estamos ante el escenario de un nuevo feriado bancario multiplicado por 5, que ya tener otro feriado bancario sería mortal, pero si encima es multiplicado por 5 su gravedad, es para pensárselo y mucho. Y termino con esto, que después, si quieres, entro en el tema de la Corte Constitucional. Pero claro. Se puede decir, se puede pensar que bueno, que después salimos a las calles a protestar, ¿no? Pues no servirá de nada, absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque ya estarán firmados los tratados bilaterales de inversión, ya estamos dentro del CIADI y nos podemos poner de cabeza. Incluso en el extremo, digamos, de la situación que puede llegar a darse, ya se ha dado en otros gobiernos en el pasado, se puede incluso derrocar al señor Lasso. No va a cambiar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esos tratados bilaterales de inversión ya están cobijados por estos arbitrajes internacionales y no va a haber manera de revertirlo por 40 años. Y si te pones en el plano de una transnacional, ellos tranquilamente pueden decir, oiga, ¿yo qué culpa tengo de que no se hayan puesto de acuerdo? Su presidente firmó, su Asamblea Nacional no dijo nada, su Corte Constitucional dijo que era constitucional todo, el Procurador General del Estado dijo que todo estaba correcto, la Fiscalía no hizo absolutamente nada y ustedes en su día no protestaron. ¿Por qué me van a venir ahora a decir que eso era ilegal, inconstitucional, etcétera, etcétera? Es lógico. Si yo fuese una transnacional, diría eso, Richard. Qué bárbaro. A ver, Alex, metámonos al tema este de... Primero vamos a la Asamblea. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea? Porque la Corte, y después pasamos a la Corte, la Asamblea y el poder popular, la ciudadanía. ¿No crees, Alex, que, bueno, tú estás en la plataforma, ¿no crees que la ciudadanía debe de empoderarse de este tema? ¿Cómo lograr que la ciudadanía se empodere y reclame a la Asamblea que está sorda, ciega y muda frente a esto? Este es un atropello. Bueno, está inmóvil el pueblo porque no lo sabe. Porque si lo supiese, si alguien le explicase, los políticos y demás, dirigentes en general, si lo supiese la población, ya estaría en las calles.
Es por desconocimiento que no está afuera y por la manipulación de los grandes medios de desinformación masiva, Ecoavisa, Teleamazonas, etcétera, que venden la idea, como nos lo vendieron en el pasado, de que esto va a traer mucha inversión extranjera, que se van a crear empleos, que se van a subir los sueldos. Falso, es completamente falso. El señor, le escuché la otra noche, que no soy muy partidario, pero bueno, el ejemplo es muy válido, del señor Augusto Tandazo, que decía, no sé cuántos empleados hay en la refinería de Esmeraldas, ¿no? Pero digamos que son 500. ¿Qué va? Va a venir la transnacional y va a decir, ahora voy a contratar 500 más y son 1000. Pues no, es todo lo contrario. Como Voy quieren claro, como quieren maximizar sus ganancias, se van a quedar con el personal mínimo posible, es decir, con con 100. 400, 300, con 100. Y de los 100, solo se van a quedar con 10 que sean estratégicos, el resto serán terciarizados, y serán subterciarizados y terciarizados por otra compañía. Son 2 o 3 terciarizaciones que se vivió en el pasado. Por tanto, eso busca tirar a la baja los salarios, y nos empobrecemos más, ¿no? Entonces es completamente falso que esto venga a traer más inversión. El secretario general jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, el propio Guillermo Lasso y todos los adalides de estos grupos de poder criollo que ven con unas ansias de saquear el país y ven una oportunidad inmensa de hacerse multimillonarios, nos dicen que el regresar al Centro de Arbitraje Internacional del CIADI no significa que nos vamos a someter a ese arbitraje. Entonces, ¿para qué entras a un centro de arbitraje si no lo vas a utilizar? Es como si yo dijese, me inscribo a un curso de natación y voy a aprender a nadar sin meterme a la piscina. O me inscribo a un curso de paracaidismo, pero no me subo al avión y desde abajo voy viendo a ver si aprendo a tirarme en paracaídas. Es ilógico. Nos tratan como unos idiotas y no lo somos. El pueblo ecuatoriano no es idiota como pretenden hacernos creer esta, entre comillas, gente, ¿no? Es que es de indignante, Richard. Toca entonces socializar con la ciudadanía, si es posible, puerta a puerta, casa a casa, hacer una tremenda campaña. El tema es la inversión que hay que hacer, pero yo creo que a través de los medios digitales, Alex, se puede hacer muchísimo. Yo estaba proponiendo poner un Hechos Ecuador en cada cantón del país, a fin de que la gente comience a tomar conciencia, porque es falta de conciencia cívica, ciudadana, patriótica. Vamos a la Corte. Vamos a la Corte. Para hacer una cronología y que la ciudadanía que nos está viendo, los compañeros y compañeras que están sintonizando tu programa, el día lunes 21 de junio, la embajadora, en la mañana del 21 de junio, de hace poquito, de hace unas cuantas semanas, firmó el acuerdo de regreso al CIADI en Washington. Eso tenía que ser ratificado en Ecuador, evidentemente. En la tarde del mismo lunes 21 de junio, el secretario general jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, emite una solicitud a la Corte Constitucional para que no se tome en cuenta el artículo 419 de la Constitución, que exige que todo este tipo de tratados tenga conocimiento de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque tiene que el primer poder del Estado, que es el poder legislativo, debatir si es conveniente, no es conveniente, cuáles son los riesgos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el planteamiento del señor Fabián Pozo es el que yo te acabo de comentar. Entramos al arbitraje del CIADI, al arbitraje internacional, pero eso no significa que lo vayamos a utilizar. Por tanto, no, según él, no tenemos que ir a la Asamblea Nacional. Y le pide a la Corte que ratifique esa postura de la presidencia, en este caso de Guillermo Lasso. El mismo día, lunes 21 de junio, oh sorpresa, por sorteo, qué casualidad, le toca dirigir, ¿no? Para que nos entendamos sin utilizar los términos jurídicos de este tema. Le toca dirigir ese juicio, dirigir esa causa a la jueza Teresa Núquez. Teresa Núquez había estado en la Asamblea Nacional en julio del 2018, antes de ser jueza constitucional, defendiendo a las transnacionales, al CIADI, en una posición de la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas,
para anular el artículo 422 de la Constitución, que es un escudo nuestro contra estos tratados internacionales y el arbitraje internacional. Allí la señora Teresa Núquez expuso que estaba, vamos, que estaba de acuerdo con todo eso cuando era directora nada más ni nada menos que de arbitrajes y mediación de la Cámara de Comercio del Guayas. Eso fue en julio del 2018. En enero del 2019, la señora Teresa Núquez es nombrada por esa intervención por el nefasto Julio César Trujillo, como el resto de jueces y juezas, a dedo en la Corte Constitucional. Eso implica que la señora Teresa Núquez, y no solo eso, sino que hace muchas publicaciones en varias revistas económicas y su propia tesis de doctorado versa sobre el apoyo al CIADI, a las transnacionales y a estos centros de arbitraje, le impedían, por norma de la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 175, le impedían conocer esta causa. Ella tenía que excusarse, ella tenía que decir, mire, yo tengo intereses contrapuestos, tengo un conflicto de intereses y no puedo estar al frente de esto. Eso fue el lunes 21. El martes 22 de junio, Diario El Comercio publica una nota en la que evidencia una discrepancia de criterios en la Asamblea Nacional entre quienes están a favor y en contra de el CIADI, y advierte que esto va a pasar a consulta de la Corte Constitucional. El viernes 25 de junio, la jueza Teresa Núquez, sabiendo que van a haber recusaciones contra ella por este pasado que ella tiene de favorecer a las transnacionales, se adelanta y presenta un escrito al Pleno de la Corte Constitucional para que decidan ellos si es competente o no, a pesar de que reconoce que había estado en esas declaraciones, en esa campaña a favor de las transnacionales en la Asamblea Nacional en 2018. A pesar de ello, tiene el cinismo de decir que para ella eso no significa un conflicto de intereses. Eso el viernes 25. El lunes 28 de junio presentamos, junto con otras organizaciones, pero en nuestro caso, con la colaboración valiosísima de uno de los catedráticos y expertos más prestigiosos en temas de tratados internacionales, como es Alejandro Olmos Gaona, desde Buenos Aires, de Argentina, que fue auditor de la deuda externa en el gobierno del presidente Rafael Correa, recusación, es decir, una solicitud a la Corte Constitucional para que sea la señora Núquez separada de esta causa. Y además un amicus curiae muy potente. El mismo lunes 28 de junio, y sostente con lo que te voy a decir, la Procuraduría General del Estado envía una comunicación a la Corte Constitucional indicando que se alinea al pedido de Guillermo Lasso y que no tiene que pasar la ratificación de regreso al CIADI por la Asamblea Nacional, sino que basta con un decreto ejecutivo del señor Lasso para volver al CIADI. La propia Procuraduría General del Estado pidiendo que se regrese a su enemigo natural, porque en el CIADI solo van árbitros internacionales. El procurador ya no tiene nada que hacer ahí, no pinta nada. Es increíble que el propio Procurador General del Estado pida eso. Eso el lunes 28. En base a eso, resulta que la hija del presidente de la Corte Constitucional, del juez Hernán Salgado Pesantes, es directora de Relaciones Internacionales de la Procuraduría General del Estado, la señora Claudia Salgado Levy. Y así como la doctora Núquez, la jueza Núquez, la señora Salgado Levy ha publicado sin número de tratados y artículos a favor de las transnacionales, a favor del CIADI y a favor de todos estos andamiajes de expolio a los países. En ese mismo artículo 175 de la ley que rige a la Corte Constitucional indica que si un juez o una jueza tiene intereses, conflicto de intereses, bien sea de forma directa o bien sea de forma indirecta, o que tenga un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad, no debe conocer la causa. Y era el caso del juez Salgado Pesantes.
Nosotros, nuevamente con la colaboración de Alejandro Olmos Gaona, presentamos el martes 29 en tiempo y forma, a través del sistema automático de la Corte Constitucional, una recusación contra el presidente de la Corte Constitucional, porque tampoco podía haber estado conociendo esta causa. El miércoles 30 de junio a las 10:30 de la mañana aproximadamente, falla la Corte, es decir, dictamina la Corte y se allana al pedido de Guillermo Lasso y dice que con la firma de él es suficiente sin que pase por la Asamblea Nacional. Esa es la cronología. ¿Ok? Increíble. Los asambleístas de todas las bancadas, sin excepción, tuvieron tiempo más que suficiente para presentar recusaciones contra Salgado Pesantes y contra la señora Teresa Núquez el martes 22. Por eso hacía referencia a la publicación del diario El Comercio de el martes 22 de junio. Podían haberlo hecho el martes 22, el miércoles 23, el jueves 24 e incluso el mismo viernes 25 y no lo hicieron. Dirán que les cogió por sorpresa, pero resulta que desde el 14 de junio en las redes sociales, Guillermo Lasso, la misma embajadora Baki, los ministros de Economía y Finanzas, el ministro de Comercio Exterior, los el Ministerio de Industrias y Productividad, ya lo decían con total descaro que se iba a regresar a estos arbitrajes internacionales. De hecho, estaba en la agenda, en el plan de gobierno de campaña de Guillermo Lasso. Tenían tiempo más que suficiente. Pero si nos retraemos hacia 2018, desde julio de 2018 se tenía tiempo más que suficiente para estar preparados ante una situación como esta y no hicieron nada, excepto dos asambleístas de la bancada de UNES, la asambleísta Esther Cuesta y la asambleísta Mónica Palacios. Curiosamente, las dos asambleístas por los migrantes, en el caso de la señora Cuesta, asambleísta por los migrantes de Europa, Asia y Oceanía, y en el caso de la señora Palacios, asambleísta por los migrantes de Estados Unidos y Canadá. No son ni siquiera asambleístas nacionales, no hubo ni un asambleísta nacional que presentase un escrito ante la Corte Constitucional. Si lo hubiesen hecho en la semana del 21 de junio, nos bajábamos a esos dos jueces y no se aprobaba esto. Y no solo de la bancada de UNES, 2 de 48, es que ninguno de Pachacutic, ninguno, pues que el resto ya, ¿para qué nombrarlos? Ninguno de Izquierda Democrática, ¿qué vamos a esperar de Social Cristianos, de Creo y del resto de independientes? ¿Dónde está pues el señor ahora Fernando Villavicencio, que tan en la sale en el tema de corrupción y demás? Entonces, a efectos prácticos, dos asambleístas de 137. Es de vergüenza. Es de vergüenza. La Asamblea Nacional no puede ahora mismo seguirle juicio político a la Corte Constitucional. Por mucho que ahora se rasguen las vestiduras, que quieran hacer un pronunciamiento, que tal, que cual, no sirve de nada. A estas alturas, lo único que sirve por parte de la Asamblea Nacional es que haya uno, a lo mejor los 137, pero al menos los 48 de UNES, y los 27, 28 de Pachacutic, a ver si se ponen de acuerdo al menos en estas cosas, presenten cada uno una demanda de inconstitucional ante la Corte porque el decreto... Cada uno. Porque tiene más peso, pues. Al menos le haces trabajar algo a los jueces de la Corte Constitucional. No seamos demasiado facilistas. Y 200 ciudadanos que se unan y vayan a poner uno por uno la demanda de inconstitucionalidad. ¿Se puede, Alex? ¿Podemos colgar en la red de tu plataforma la demanda para que la gente la llene, la firme y la vaya a poner? Porque hay que facilitarle a la gente. Alex, el tema es que la gente no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Antes, Alex, déjame darle la bienvenida a Lucho Flores de Estudios Guayaquil. Un abrazo, Lucho, buenas noches, gracias por estar. Aquí lo tengo a Alex, le mandé temprano el link. Sé que usted es un hombre extremadamente ocupado, por eso no pudo estar desde el principio de la entrevista. Así que usted adivina. Increíble en este Usted adivina. Usted adivina. ¿Qué come que adivina, Richard? Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del planeta. Estamos aquí en Hechos Ecuador, el canal digital Juntos por la Verdad.
hay que lavar, hay que tender, hay que trapear, hay que lavar los platos, tantas cosas que uno tiene que desocuparse, maestro. Entonces, En me pandemia. van a disculpar que por la pandemia estamos pagando todo esto, lo que no se ha hecho en muchos años. Así que Estaba jugando estamos tenis, Luis. jugando tenis, así es. Muy bien. Adelante, Tocayo Flores. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches. Yo le escucho a usted que está hablando de las demandas que se debían haber presentado inconstitucional. Y muy bien lo que trae Richard. Hablando, dejándolo a los señores asambleístas que verdaderamente no quisiera compararlos con la asamblea anterior, porque la anterior salió con el 2%. Creo que estos van ya por el 20% y van de bajada cada día. Y huele a lo mismo, Lucho. Y huele a lo mismo con sus excepciones, ¿no? Con sus excepciones, porque se pide cambio al orden del día. Dos excepciones. Así es. Y no dan paso, piden cambio al orden del día, no dan paso. Y esto que usted dice de las demandas inconstitucionales, lo podría hacer el pueblo, así como dice Richard, poniendo un formato, un modelo para que lo puedan copiar. Y además, esto es una cuestión, una muerte lenta que han venido actuando. Todo está sincronizado. Primero firma Baki y el escándalo que se armó de que ella no podía firmar, y ahí estaban entreteniéndonos al pueblo, ¿no? Que ella no podía firmar, que tenía que pasar por la asamblea. Después hicieron el bypass, le mandó la presidencia, le mandó a la corte, hicieron un bypass y la corte cataplum le dice que sí puede. Y de ahí pasaban 10 días de pronunciamiento de la corte, la cual le podía haber reaccionado la asamblea. Pero con esto que usted pide, que cambie el orden del día y no le dan paso, porque pidieron el cambio para tratar el asunto del CIADE, acuérdense que hay que puntualizarlo. Los EUNES pidieron, antes de que termine este tiempo, ellos pidieron el cambio del orden del día para tratar el asunto del CIADE y no le dio paso a la presidencia. Entonces, ya se ve. Exacto, ahí existe ya un complot de la gente que está amarrada con el presidente, que es, ya creo, Pachacuti, Izquierda Democrática, Badi, Social Cristiano, porque dejaron pasar los 10 días. Y ahí sale don Guille a firmar el decreto, porque él sabía, él estaba contando los tiempos. Si dentro de esos 10 días reaccionaba la asamblea, don Guille iba a poner el freno. Pero como él ya está amarrado con la presidenta y toditos estos feligreses ahí de Pachacuti, Izquierda Democrática, Badi, amarraron los tiempos y pasó los 10 días. Entonces sale... No, pero Luis, hay una acotación, si me permites, un paréntesis. Adelante. A ver, lo que tú estás relatando es del lunes 5 de julio, que efectivamente el señor Guillermo Lasso, porque le manda la Constitución, no por otra cosa, en el artículo 418 tiene que informar a la Asamblea Nacional sobre este tema. Es fundamental mencionar el artículo 418 de la Constitución porque señala que ante la firma de cualquier tratado internacional es obligación del presidente informar de forma inmediata a la Asamblea Nacional de dicha firma de tratados. Él envía ese comunicado el 5 de julio, el lunes 5 de julio, cuando debía haberlo enviado el 21 de junio, no el 5 de julio, ¿ok? Ahí hay una violación constitucional, flagrante. Y voy a más. Le comunica esto y evidentemente hay un plazo de 10 días para que se pronuncie la Asamblea Nacional. Por tanto, la señora Guadalupe Llori, el lunes 5 de julio, tiene conocimiento de esto y era su obligación como presidenta de la Asamblea Nacional llamar urgentemente al pleno de la Asamblea a debatir lo que el señor Lasso le ha comunicado el día lunes 5 de julio. Entonces, ahí hay el problema aquí es cómo se lo plantea el cambio de orden del día del asambleísta Olcuango de la bancada de UNES, que simplemente pide un cambio de orden del día, cuando debía ser enérgico y decirle a la señora Llori, usted no está cumpliendo la Constitución porque el artículo 418 le obliga
a debatir esto en este instante. Es la petición la que es mal hecha y por tanto se aprueba el cambio del orden del día ese martes 6 de julio, pero no se llega a debatir. Y luego se duermen en los laureles y efectivamente pasan los días hasta el jueves 15 de julio, que vencen los 10 días, y el viernes 16 de julio, el viernes pasado, firma el decreto Guillermo Lasso. Entonces, hay que puntualizar, sobre todo lo que dije al inicio, que era obligación de Guillermo Lasso comunicar a la Asamblea Nacional, según marca el artículo 418, de manera inmediata. Eso es el 21 de junio, no el 5 de julio, como lo hizo en este caso. Y entonces se viola, es otro de los causantes de violación inconstitucional. Pero eso es una mañosería. Hombre, por supuesto. Una mañosería, hay que poner los títulos reales, pues no, hay que poner los títulos reales. Es una mañosería tanto de el presidente de la República como otra mañosería de la presidenta de la Asamblea. Dos mañosos que se unieron para que esto pase, porque el asunto puede ser tibio o no tibio, el pedido del cambio del orden del día, pero es que esta gente verdaderamente no te da aunque tú tengas la razón, no te la dan. Esta gente está bloqueada a ser serviles de la presidencia de la República. Señor, adelante. Oye, Lazo, mira lo que te está diciendo Lucho. Atención. Es que no entiende, es que creo que no escucha, no, es sordo, ciego, mudo. Perdóname, Alex, pero yo creo que es la única forma como que de estremecer a esta gente. ¡Ey! Oye, Asamblea, mira lo que dice Lucho. Por Dios, pues ya. ¿Qué pasa? Son los razonamientos más cuerdos, más lógicos que podemos ver. Y Alex, bueno, pues aquí que hay que dar puñete, patada, para que esta gente entienda. Ahora, pues no lo sé, pero yo te he visto en tu lucha, Alex, constitucionalmente, le explicas cómo se hace el maduro, cómo le echas el maní, te queda la bola de maduro con maní. Es decir, y sin embargo, esta gente no entiende. Entonces, ¿qué hay que hacer? Afilar unos zapatos puntudos y ya ir al puntapié, pues, Alex. Hombre, tener un poquito más de cuidado en quién se elige como candidatos a la Asamblea Nacional y a quienes tienen como asesores. También hay que decirlo. Porque no hace falta, yo no soy jurista, tampoco soy economista, pero basta leerse un poquito la Constitución para darse cuenta de qué va el asunto. Pero si no te sabes la Constitución, no te das el trabajo de leerla, pues evidentemente te van a marear la perdiz cuantas veces ellos quieran. Entonces eso no es admisible. Y hablo en general de los 137, no estoy hablando de ninguno en particular, pero obviamente en mi caso, y hablo ya a título personal, yo sí puedo hablar de la bancada de UNES porque fue la bancada por la cual yo voté. Entonces no le voy a reclamar a los socialcristianos o a los de Creo porque no voté por ellos. Obviamente los voy a combatir porque ideológicamente no estamos en la misma línea, ni estaremos. Pero a mí sí me indigna que habiendo podido evitar esto, no se lo haya hecho cuando se pudo tener todas las posibilidades de estar preparados. Es decir, si el lunes 21 de junio se firmó todo esto en Washington, una semana antes debían tener ya listos los amicus curiae y las recusaciones para al minuto siguiente presentarlo en la Corte Constitucional. Fin, ya está, o sea... No hay misterio. No, 2 más 2 siempre es 4. Toca, yo me pongo del lado voy a ponerme el abogado del diablo, ¿no? Déjeme ubicarme ahí en una posición ahí media especial. Pero esa firma que hace la señora Baki, que la rodaron los medios de comunicación como válida, pero la Constitución no la amparaba. Entonces los amigos curiosos, lo que usted me dice, no podían entrar porque no estaba en una condición válida. Pues. Eso no tenía por ningún lado una validez. ¿Cómo ibas a poner una cuestión? El juez te iba a decir, pero si usted me está diciendo una cosa aquí, pero sabemos que la juez dice otra cosa. Y así nos iban a ir ellos jugando hasta llegar ahorita. No, vamos a ver. El amicus curiae es un escrito que lo puedes ingresar en cualquier momento una vez que la Corte haya admitido
el conocimiento de una causa en curso, cuando ya le da un código, básicamente. Desde Ya, ese pero momento cuando puedes está en la ingresar. corte, cuando está en la corte, ¿Perdón? cuando está en la corte, Claro, todavía no pero estaba en la corte, solamente estaba escrito, nomás la firma de la señora por allá. no, vamos a ver, si es que es muy sencillo. Yo tengo armado, o se puede tener armado un amicus curiae donde solo me falta poner el código de la causa, Ya, punto, ya ahí está. sí, ahí estamos claritos, ahí ya, ahora sí, Hombre, ya le entendí, no, a ver si no hay más. a ver si le entendí, Claro, o ya, sea, ok. yo tengo ya todos los argumentos descritos, analizados, pulidos, que sea sólida el amicus curiae, y lo ingreso. Solo tengo que poner el código de la causa que le haya asignado la corte en ese momento. Fin, no hay más, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que si me permites, de lo que comentaba Richard, ¿qué hacemos? Porque ya sabemos lo que no se ha hecho. Lo que nos pasó. Ahora tocaría esperar. Hay dos vías. Me pasé relatando un poco todo lo que el cronograma de acciones de la Corte Constitucional, porque en ese relato estoy diciendo Alex, que hay un... faltó la parte internacional. O sea, porque ya fuimos a la Corte Constitucional. ¿No hay una parte internacional donde apelar para que no se dé esto o salimos con el pelo trasquilado? Para luego No, ya no seguir hay. y entrar con el resto. No hay. No la hay. Entre otras cosas, porque si nosotros estamos defendiendo la soberanía, no creo que también tengamos que actuar dependiendo de nuestras conveniencias, violando esa soberanía. Tenemos que resolver las cosas aquí dentro de Ecuador, aquí, Correcto. con nuestra constitución. Otra cosa es que tengamos a jueces corruptos, a procuradores, a contralores, etcétera, corruptos. Pero las instituciones están ahí, las leyes están ahí y la Constitución está allí para defenderla. Es mi caso. Sigue, Alex. Entonces, ahora hay dos opciones que se pueden tomar, porque lo que relaté sobre la Corte Constitucional es fraude procesal. Fraude procesal porque los jueces se engañaron y se autoengañaron. ¿Ok? Eso es un delito penal. La Asamblea Nacional, como dije, no le puede seguir un juicio político a la Corte Constitucional según la propia Constitución. El único organismo que puede hacer algo es la Fiscalía General del Estado. Pero para que la Fiscalía General del Estado actúe, porque obviamente no lo va a hacer de oficio, ni menos con la señora Diana Salazar, pero necesita de una denuncia. Aquí se necesita de algún asambleísta o de alguna asambleísta valiente, comprometida con el pueblo, que defienda nuestros intereses y sobre todo porque tiene inmunidad parlamentaria, que presente una denuncia penal por fraude procesal ante la Fiscalía General del Estado. Eso desde la Asamblea Nacional, aparte de las denuncias, las demandas de inconstitucionalidad. De la parte de la ciudadanía, organizaciones que tengan, por ejemplo, yo que sé, Jubileo 2000 en Guayaquil, y otras organizaciones que puedan contar con abogados constitucionalistas para armar una demanda fuerte. Porque a la ciudadanía eso no está dentro de nuestro alcance, salvo que ahora mismo nos estuviese viendo algún abogado o alguna abogada constitucionalista que diga, yo estoy aquí, cuenten conmigo. No suele haber. Entonces, lo que sí nosotros estamos es intentando tener a expertos internacionales, juristas internacionales y también nacionales para armar una demanda de inconstitucionalidad. Lo que sí se puede hacer es respaldar esa demanda de inconstitucionalidad a través de amicus curiae. Los amicus curiae no son más que unos escritos, como había dicho antes, en donde se presentan unos argumentos para ayudar a los jueces y juezas de la Corte Constitucional a dictaminar un fallo que beneficie al pueblo ecuatoriano y que no vaya en su perjuicio. Eso muchas veces pregunta a la ciudadanía si eso tiene alguna implicación legal. No es como, y no la tiene, porque no es como ir a ser testigo de un juicio penal o de un juicio administrativo. No, es un derecho. Porque simplemente le estoy diciendo a los jueces y juezas de la Corte, mire, yo tengo argumentos que le pueden servir a ustedes para que decidan mejor en función de esta demanda que se ha presentado. Y entonces,
no tiene ninguna implicación legal, al contrario, es una obligación en estos precisos momentos de los 17 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, si supiesen lo que se está tramando, ¿no? Pero como tampoco tenemos experiencia en hacer esos amicus curiae, ya nos ha dado resultado a nosotros como plataforma el generar amicus curiae genéricos, un formato genérico donde simplemente se tiene que imprimir, firmar y enviar, imprimir, firmar y enviar, imprimir, firmar y enviar. Se puede enviar a través de la web de la Corte Constitucional, y si tienen alguna complicación, no saben hacerlo, nosotros como plataforma Va por Ecuador nos encargamos de hacer todo el ingreso. Les enviamos el formato para que impriman, firmen y lo envíen, y ojalá fuesen cientos, ojalá fuesen miles de amicus curiae detrás de las demandas de inconstitucionalidad. Tenemos un precedente, febrero del 2020, donde lo que estaba comentando, que la presidenta de la Asamblea Nacional del 2018, en aquel entonces Elizabeth Cabezas, había pedido a la Corte Constitucional eliminar el artículo 422, que es nuestro escudo contra los tratados bilaterales de inversión, estas infamias para el saqueo de las transnacionales. Gracias a una acción coordinada con el Observatorio de la Dolarización en aquel entonces, y también con Andrés Arauz, logramos a través de otras organizaciones, por ejemplo, Azuay Unido en Cuenca, los defensores de la Unión Revolucionaria del DUR en Chimborazo, el FIS 9 también en Alazuay, y otras organizaciones en Guayas, Manabí, Imbabura y Pichincha, y también de migrantes desde el exterior. Ingresamos 150 amicus curiae a la Corte Constitucional y logramos frenarla. Hemos frenado a la Corte en esa decisión que estaba por caer en marzo del 2020. Hasta la fecha no se ha pronunciado. Estos poderes fácticos de ultraderecha, fascistas, porque hay que ser demasiado inhumanos para intentar lo que están intentando hacer con un pueblo, le temen no solo a la movilización ciudadana en las calles, que también, pero le temen aún más a un pueblo que no es inculto, que sabe leer sus leyes, que sabe leer su constitución, que sabe redactar un oficio, que sabe redactar un amicus curiae. Y si encima ese oficio y ese amicus curiae lleva el mismo texto, significa que estamos organizados, que estamos coordinados, y a eso le tienen temor, le tienen pánico esta gente. Por eso es que aún estamos a tiempo desde la sociedad civil, porque visto lo visto, yo ya no me fío de los señores y señoras asambleístas. No me fío lo más mínimo, a menos que por ahí haya alguien que saque la cara por alguno de los bloques, pues. Pero no lo sé. A lo mejor nos sorprenden, a lo mejor haya alguien. Pero desde la ciudadanía también hay una corresponsabilidad para ir en defensa del futuro de nuestros hijos e hijas. Es que se lo debemos. Yo soy migrante retornado, Richard. Viví 15 años en Madrid. Sé lo durísimo que es la migración. Sé lo durísimo que pasaron nuestras compatriotas cuando, en aquel tiempo, ¿no? Y me permites la infidencia. Por supuesto. En aquel tiempo no habían, como ahora, la tecnología, por ejemplo, en esta entrevista. En aquel tiempo era muy caro llamar a Ecuador, estamos hablando de 1999, 2000, 2001, desde los celulares o desde los teléfonos de casa. Había que ir a unos locutorios para poder llamar a la familia aquí en Ecuador. Y yo iba a llamar a mi madre, y habían colas. Allí, yo recuerdo, y siempre me emociona esto, yo recuerdo que veía en las cabinas a las madres, a nuestras compatriotas hablando con sus hijos pequeños, con sus hijas pequeñas, riendo, sonriendo, haciéndoles bromas, haciéndoles una serie de demostraciones de amor infinito para que sonrían al otro lado del Atlántico. Y mientras sonreían, se le iban las lágrimas por las mejillas. Esa imagen es dura, muy dura, porque te rompe el corazón y te rompe el alma. No, desde ahí me prometí que no volvería a permitir que algo así sucediese. Y si no detenemos esto ahora,
Eso sucederá porque encima nos van a conducir a una salida de la dolarización, cuyos estragos ya los estamos viendo. En Cuenca están haciendo colas día y noche para conseguir un pasaporte y arriesgar la vida para cruzar la frontera con Estados Unidos. Es de vida o muerte. Ya hay ahora mismo, y ustedes lo saben, bueno, todos lo sabemos, en algún momento sale alguna nota por ahí de algún medio de comunicación en donde dice que la tasa de suicidios ha incrementado en el país. Sí. Está muriendo gente y va a morir más gente. Cuando hubo el fenómeno de la migración y no se publicó eso, no se habla mucho de eso porque da, en fin, hubo mucho suicidio juvenil de los chicos que se quedaron aquí. Muchos de ellos abusados por sus parientes, por sus amigos, por a quienes los padres confiaron a sus pequeños que no aguantaron y se suicidaban. Ese drama humano, más allá del drama económico, no podemos permitir que se repita. Es dramática la situación. Y eso, claro, podrán decir, no, es que en el 2025, por decir algo, regresa Rafael Correa y esto lo soluciona. Pues tampoco. Ningún gobierno de aquí en adelante, en los próximos 20 años, podrá revertir esto de las privatizaciones y de la pobreza. A lo mucho, los próximos gobiernos, tal como sucedía en el pasado, llegarán a administrar pobreza, porque no tendrán recursos. Todo aquel, hoy en la mañana que me entrevistaban en el programa de Jimmy Jairala, antes de mí le entrevistaron al señor Carlos Rabascal. Es candidato a la vicepresidencia y seguía pues con sus ideas muy buenas de progresismo, de progreso, de inversión y demás. Lo que le faltó decir es que de llegar en algún momento él a una instancia de esta naturaleza, bien como presidente o bien como vicepresidente, lo que ahora él anhela no podrá hacerse efectivo en los próximos 40 años. Creo que ha sido bastante claro, no sé. Sí, obviamente. Es decir, el desconocimiento inclusive de hasta políticos de lo que está sucediendo es grave. Ahora, revertir aquello, imposible. ¿Es ahora o es nunca? ¿O es someternos a 40 años de ese recetario del... Porque ese es un recetario del neoliberalismo, Alex, que tiene que cumplirse a rajatabla? Son más que recetarios del neoliberalismo, son buitres, ¿no? Son esos capitales golondrinas, son esos grandes grupos de poder como BlackRock, que es el que tiene la mayor cantidad de nuestros bonos de deuda externa. Son las agencias de calificación como Standard & Poor's and Moody's, esas que dicen el riesgo país y demás. Esas dos son las que van a decidir el momento en donde salgamos de la dolarización. Ni siquiera la decisión va a ser nuestra, sino que van a decidir que, bueno, ¿cómo están nuestros socios, colegas, multimillonarios en Ecuador? ¿Ya sacaron toda su fortuna? Sí, bueno, pues ahora les conviene salir de la dolarización. Ahora sí, nos conviene a esas 900 familias poderosas ecuatorianas, de las cuales las más poderosas llegan a 300 o 400. Es el 0,2% de la población que domina al resto. 0,2%. Y el resto no nos movemos, y claro, nos vamos a mover como sucedía en antaño, los estudiantes universitarios y secundarios que salíamos. ¿Te acuerdas, Richard, Luis? En las protestas, cuando subían los pasajes, la gasolina cada vez, los paros de los maestros de 3, 4, 5 meses, si te enfermabas, que no te toque ir al seguro, porque ahí era evidente que morías, ¿no? Y si no te endeudabas de por vida para tratar de salvar la vida de un familiar en un hospital privado, bueno, pues estaba ya desahuciado, no había posibilidad de sobrevivir. Eso que parece una ficción a las nuevas generaciones está por ocurrir. Pero ahí en esa época habían las agüitas de la mamá, pues las agüitas que te daban para los dolores, la bolsa de agua caliente, la bolsa de hielo, es lo que no faltaba en la casa, y el regador, pues, el que te ponían el lavado. Esos eran los remedios que te podían de primera darte en la casa. De ahí por adelante no puedes hacer más. Claro, bueno, y también teníamos el rosario, por si acaso. El rosario, por si acaso, en la mano, exacto, totalmente de acuerdo. Esas son las cosas que
se va a regresar con estas medidas que ya están avanzando y avanzando aceleradamente. Ya han avanzado. Aceleradamente. Y el pueblo, esperemos que haga el asunto, Alex, el patrón, porque están pidiendo de los que están escribiendo que cómo lo hacen, cómo lo llenan, para dice que Diana, la gente se anime. Se disculpen, ¿cómo hacemos los ciudadanos para aportar con el Amicus Curiae y sumarse a la causa? Yo soy de Loja, dice Diana Estudillo. Así tengo una serie de WhatsApp de mensajes por WhatsApp que han enviado, como también en la plataforma de Hechos Ecuador. Entonces, Alex, como que es necesario, no sé, que expliques cómo la gente puede sumarse, qué tiene que hacer, porque es lo que están pidiendo en este momento. Y más que eso, o sea, lo que tú decías es una gran verdad, ya meterles miedo para que no vayan a cometer tremendo atropello al país. Sí, bueno, el programa tiene mi número telefónico, yo doy autorización para las personas que están escribiendo por WhatsApp que les facilites mi número. De todas formas, lo voy a dar en abierto, es el 0995 20 62 40. Me pueden escribir por WhatsApp y se les envía el formulario cuando lo tengan, el formato de Amicus Curiae, que simplemente, insisto, es descargarlo, imprimirlo, firmarlo y enviarlo de vuelta. Y nosotros nos encargamos de ingresarlo. O repítelo escribirnos. Para ponerlo en pantalla, Alex, 0995 20 62 40. ¿No? O si prefieren, al correo electrónico de la plataforma. Es B pequeña de Valencia, P de Portugal, T de Teruel, y la palabra Ecuador, todo junto, bptecuador@gmail.com. Sea por WhatsApp o sea por correo electrónico nos pueden. Y en último de los casos, nos buscan como Plataforma Vaportiri Ecuador en Google y les sale todos los canales de comunicación de la plataforma. Y simplemente tienen que escribirnos un correo o un mensaje de WhatsApp. No tiene mayor historia. Y nos encargamos de hacer el resto. O sea, más fácil no lo podemos poner. O sea, no excelente. Sé. Excelente. Increíble. Y si me permite, Richard, para que se indignen un poco más, pero más que se indigne la ciudadanía, que sepa cómo está el tema de Perenco. Ya. El tema de Perenco, que va unido al CIADI, y de ahí la urgencia de regresar al CIADI, esa sentencia que nos impone en tremenda crisis pagar nada más y nada menos que más de 412 millones de dólares, fue solicitada por Perenco ante el CIADI, ¿ok? Pero como Ecuador no pertenecía al CIADI desde hace prácticamente 13 años, esa sentencia no podía ser ejecutorizada en Ecuador, porque no estamos dentro del CIADI, y ya está. De ahí la urgencia para volver al CIADI y poder pagar a Perenco esos 412 millones de dólares, ¿ok? Esa es la jugada. Hay un tema dentro del propio CIADI, en la regla 50 del reglamento del CIADI, que indica que de existir indicios o actos de corrupción por parte de alguno de los jueces que está dentro del arbitraje, que básicamente son 3, no crean que son 20, 50 árbitros, una corte enorme, no, son 3 personas, ¿no? 3 árbitros, 3 jueces, ¿ok? Si uno de esos jueces está dentro de, ha hecho un acto de corrupción, el laudo es nulo, ¿ok? ¿Vale? ¿Me siguen? Sí. El presidente del laudo se llama el juez Peter Tomka, de nacionalidad eslovaca, de Eslovenia, ¿ok? El juez Tomka es a la vez juez de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia tiene prohibido que los jueces de la Corte sean árbitros en laudos internacionales. ¿Por qué? Porque eso es corrupción. Un juez no puede ser juez y parte, y menos en laudos internacionales. Eso lo dice la regla 50 del CIADI. Es la prueba, el argumento más sólido que podría utilizar el procurador Íñigo Salvador y solicitar al comité. Perdóname, Alex, disculpa que te interrumpa. Richard, llámalo al procurador.
Oye, procurador, mira lo que te está diciendo Alex. ya, ya le pegamos, le pego otro Alex. chiflito. Sí. Oye, no le puedo decir caregallo. Oye, procurador, mira lo que te dice Alex. Ponle Ahora atención, sí, por favor. ahora sí, Alex. Dale, Alex. A ver si nos escucha. Claro. Ese es el argumento principal, que el Procurador General del Estado puede ahora mismo presentar ante el comité de nulidad del propio CIADI, que tiene un comité de nulidad, es decir, esto, el señor Tomka ha cometido un acto de corrupción, por tanto el laudo es nulo, es viciado, se anula la sentencia. Si quisiese hacerlo el señor Íñigo Salvador, y no es porque no lo sepa. Desde el 25 de junio le estamos enviando como 3 oficios al Procurador General del Estado indicándole esto. Hasta ahora no responde. ¿Okay? Ahí también, ese texto de esos oficios, si quiere alguien ingresarlos con el mismo texto, porque claro. Y nos envían a nosotros, y nos escriben a nosotros, les enviamos el texto y los pueden ingresar cualquier persona. Porque aquí no es que la plataforma Vapor de Ecuador se está dando aquí de mucho, de que aquí no es el tema de que si somos los primeros, si hacemos mejor. No, aquí no hay copyright, aquí no hay derechos de autor. Esto es una lucha ciudadana en donde si no nos unimos y compartimos todos los conocimientos que podamos tener, de poco nos sirve a nosotros estar aquí dando la lata. Pero bueno, esos oficios los tiene el Procurador General del Estado y no quiere hacerlo. Por eso decía que ya que está operando en contra del pueblo ecuatoriano, encima le pagamos sueldo con dinero público, pues que sea un poquito más honesto, tenga algo de ética, y que ya que defiende los intereses de Perenco y del CIADI, que sean ellos los que les paguen el sueldo, no nosotros, pues al menos ya lo tenemos claro y no nos cuesta tanto. Y además, y con eso termino, Richard. No termine, Alex. Yo soy el procurador ahorita. Vemos el personaje. Yo soy el procurador. Tengo mi sueldito bien guardadito para los caramelos. Y ahora con lo de Perenco me voy a ir de viaje largo. ¿Por qué? Que yo digo y señalo, voy a perseguir y voy a hacer el derecho de repetición, a buscar los culpables de este perjuicio que hay al Estado. Y así bueno, grito, pues y todos me creen, porque yo soy el zorro de la Procuraduría, que lo que digo se cumple y no tiene asidero, y usted está desnudándolo al procurador que le ha mandado por escrito estos argumentos que son de peso, y él se está lamiendo las manos porque el sueldito lo guarda y el resto viene por añadidura. Ahora sí, pues a ver, pues a ver cómo hace el señor procurador Íñigo Salvador para seguir juicio de repetición a no sé cuántos diputados del Congreso de los Diputados de aquel entonces, que fueron los que aprobaron la ley 42. O sea, a ver cómo le sigue juicio de repetición a todos esos diputados de aquel entonces. Porque fue en el Congreso de aquellos años, antes del 2007, bueno, pues en 2004, 2005 me parece, que se aprobó esta ley 42 en el Congreso. Es en ese Congreso donde se aprobó. Pero es que además, y cáiganse para atrás con lo que les voy a contar. Según la legislación ecuatoriana, y también de derecho internacional, porque hay nosotros estamos dentro del Convenio de Nueva York de 1968, ¿vale? Este Convenio de Nueva York lo que intenta es en algo proteger a los países de todos estos arbitrajes internacionales y que no estemos tan indefensos. ¿Qué dispone este convenio? Esta convención, perdón, la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York lo que impone es que aun cuando haya una sentencia internacional, tienen que ser esas sentencias homologadas en las Cortes nacionales, en este caso en las Cortes ecuatorianas. Es decir, la sentencia del tema Perenco tiene que pasar por conocimiento de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador para determinar que si el debido proceso se ha aplicado o no.
¿de acuerdo? Eso no lo ha hecho todavía, y por tanto el procurador Íñigo Salvador no puede salir todavía a decir que se tiene que pagar a Perenco sin tener el dictamen de las Cortes Nacionales, como lo exige la Convención de Nueva York. Pero no solo lo exige la Convención de Nueva York, lo exige el Código General de Procesos de Ecuador, el COGEP, que lo señala en los artículos 102 al 106. En el gobierno de Lenín Moreno, en el régimen de Lenín Moreno, en 2018, en esa también ley de fomento productivo, la ley Trole 3, que tenían unos nombres rimbombantes, al final de la ley existen 2 derogatorias, y la segunda derogatoria de esa ley indica que, o intentaron, allanarle el camino a Lasso desde el 2018, ¿ok? ¿Cómo? Ahí hay esa segunda derogatoria que indica que se eliminen de los artículos 102 al 106 el término laudo arbitral. Claro, para favorecer a las transnacionales en el futuro, para favorecer los arbitrajes internacionales, para entrar nuevamente al CEADI cuando sea el momento oportuno. Pero menos mal son tan arrogantes y en su arrogancia tan ineptos y tan imbéciles y tontos que no se dieron cuenta que en el COGEP no hay laudo arbitral. Lo que hay es laudos arbitrales, en plural. Por tanto, no se puede suprimir algo que no existe en la ley. Es como, no existe en singular, existe en plural. Ese es el fallo que cometen en esas prisas, en esa arrogancia del poder, ¿cómo es? De los ilustres, de los notables, ¿no? Que dirigen, que embebidos, emborrachados de poder con Julio César Trujillo, y si es que estaban de plácemes. Pues en esas torpezas, menos mal para el país, cometen esa tontería para ellos, y una bendición para nosotros, porque esos artículos 102 a 106, como no está bien especificada esa derogatoria, están vigentes. No Así puede. Que el señor Íñigo Salvador no puede. Pero es que hay más. Hemos enviado también desde el 25 de junio advertencias en oficios al coordinador jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas, a los 2 viceministros del Ministerio de Economía y Finanzas, e incluso al mismo ministro Cueva Armijos, sobrino de la señora Ana Lucía Armijos, la del feriado bancario, ¿se acuerdan? Bueno, pues el mismo ahora es, el sobrino es ahora ministro de Economía y Finanzas. Pues le hemos advertido que cuidadito con autorizar una partida presupuestaria si antes no ha sido homologada la sentencia en Ecuador, porque entonces estarían cometiendo un delito de graves consecuencias jurídicas para ellos y para todos los funcionarios públicos que autoricen eso. Pero ahí ¿y el camino para recuperar el país es una constituyente, si es que esto sigue así, Alex? Esa es la pregunta siguiente. No tenemos todas las respuestas. Aparte de que cuando tenemos las respuestas nos cambian las preguntas. Así que yo creo que primero me refiero a que nos cambian las preguntas del propio sistema, la propia élite, ¿no? Así es. Yo creo que vamos paso a paso, porque detener esto no es sencillo, también hay que decirlo. Pero si hay una acción ciudadana, y dado que los amicus curiae se pueden ingresar telemáticamente, si existe una audiencia pública que puede darse, les damos nosotros a cada uno de las compatriotas el texto que tengan que leer, porque total lo pueden hacer vía Zoom hacia la corte, ya no hay necesidad de ir físicamente a esas audiencias públicas. Y por último, uno se pone la mano en el pecho, en el corazón, y defiende a su país con lo que le salga en ese momento de la emoción de defender a su patria. Ese es el argumento más importante, pero el hecho es que la presión hacia la corte ha dado resultados en el pasado, y al menos es una manera de poder en el futuro ver a los ojos a nuestros hijos e hijas. Porque si yo tengo ahora 5 años o 10
y me encuentro un país totalmente destrozado cuando yo tenga 20, 25 años o 30 que quiera formar una familia, yo sí reclamaría a mis padres, oye, ¿y por qué no luchaste? Entonces, al menos los poquitos que seamos, ojalá fuésemos miles, pero los poquitos que seamos, sí podremos ver a nuestros hijos e hijas a la cara, a los ojos y decirles, yo sí luché. Y otra cosa es que nos venzan, pero claro, que nos venzan peleando, pues si ya nos vencen, pero al menos que sea de pie. Ahora, ¿y si ganamos? Esos poquitos que seamos, si ganamos, habremos logrado muchísimo. Tal vez no tengamos el reconocimiento de nadie, y ese no es el punto. El punto es el país, entre todos, entre todas. El reconocimiento, bueno, que se lo lleve quien tenga que llevárselo. Eso a nosotros no nos interesa, pero habremos logrado. Y entonces, en un momento dado, a futuro, viendo a los ojos a nuestros nietos, le diremos, tengo una anécdota que contarte. Algún día, yo hice esto. Nadie me lo reconoció, pero lo tengo muy, muy presente ese momento para contárselo a mi nieto o a mi nieta. Y ese será el mejor regalo. Si se quiere, claro. Y ante la inacción de los políticos no nos queda otra alternativa. Alex, tú antes decías de que no estábamos en el CIADI, ¿no es cierto? No estuvimos en el CIADI, ¿ok? Y ahora hay una desesperación para ingresar al CIADE. Y también dijiste que si entramos al CIADE, automáticamente tenemos que pagar lo de Perenco. Mi pregunta es, ¿esto es retroactivo? Si aquí hay un espacio de que yo no estuve con ustedes, no nos abrazamos, no nos besamos, nada. Ya me vas a cobrar las cosas que pasaron acá. Lazo, digo yo, pues, ¿no? Está diciendo Lucho. Oye, Moreno, Lazo, escuchen lo que dice Lucho. Usted dejó, señor Moreno, para que Lazo coma, pague. Procurador y el procurador. Oye, procurador, oye, no, escucha. No, el problema es muy grave, bien que lo comentas, Luis, porque el pagar a Perenco abre la puerta a al menos 2 o 3 demandas de la misma envergadura de otras transnacionales. ¿Okay? Merck es una de ellas, pero hay una cuarta, sumamente peligrosa, Chevron. Y Chevron no son centenares de millones de dólares, que ya es decir, son cerca de 10,000 millones de dólares. Si la puerta la deja abierta a Perenco, y al final tenemos que pagar esos cerca de 10,000 millones de dólares, que es la tercera parte del presupuesto general del Estado. Si además las otras transnacionales también entran, podríamos estar hablando de pagar en laudos arbitrales entre 18, 19 mil millones de dólares. 10,000 de Chevron, más el resto que pueden llegar entre 15, 18 mil, pongámoslo, que ya es bastante. O sea, si el presupuesto general del Estado es de 30,000, quítale 18,000, ¿qué nos queda? Alex, y también es irresponsable el señor procurador a seguir públicamente a buscar culpables cuando el derecho, y eso a nivel internacional ya estás aceptando, pues, cuando estás diciendo el derecho a repetición ya está cerrando, y eso hacia afuera enseguida se comienzan a afilar las manos, que se viene lo que usted dice, el resto, pues, ¿no? Bueno, tú has sido muy, muy, muy laxo, muy, muy suave. Más que irresponsable, es un cínico. ¿Okay? Entonces, ante ese cinismo, claro, aquí también volvemos a la Asamblea Nacional, porque ellos están supeditados en el juicio político al señor Íñigo Salvador, que tiene que ir a juicio político. Pero ¿y de qué nos sirve sacarle al señor Salvador si lo ponen, por ejemplo, al señor Fabián Pozo como procurador o a cualquier otro? Si al final tenemos que pagar a Perenco, lo que tenemos que frenar es pagar a Perenco. Claro. Y esos oficios que, si quieren algún asambleísta, les podemos también facilitar el texto, son los oficios que deben estar enviando en masa día tras día. Eso se llama presión institucional. Y eso se llama una acción de fiscalización que deben hacerlo.
La asambleísta Pamela Aguirre ya lo demostró, pues. ¿No recuerdan ustedes que envió un oficio a título personal por su propia iniciativa a Lenny Moreno Garcés pidiéndole explicaciones del Museo de los Regalos de Rafael Correa, ¿no? Así. No tuvo necesidad de pedir permiso al bloque, no, es que cada asambleísta es autónomo, puede fiscalizar a quien sea del aparato público, claro, puede fiscalizar a quien sea cuando ellos y ellas quieran, no necesitan ponerse de acuerdo. Y en el tema Perenco, que es también algo urgente, su obligación es enviar oficios tras oficios y les voy a dar en la lista, Procurador General del Estado, al Coordinador General Jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministro de Economía y Finanzas, a los dos viceministros de Economía y Finanzas, al señor Fabián Pozo, Coordinador General Jurídico de la Presidencia de la República, y al mismo Guillermo Lasso, advirtiéndoles de que si hacen lo que pretenden hacer es ilegal, es inconstitucional y pueden ir a la cárcel. Eso es lo que tienen que hacer. Al menos los 48 de UNES. Deberían estar haciéndolo los 137, pero al menos los 48, digo yo. Y de los 48, yo qué sé, el 10%, pues al menos 5, al menos 10 de esos 48. Nada, cero. Están en la Asamblea Nacional discutiendo el sexo de los ángeles. Están discutiendo si el informe económico de Lenny Moreno es válido o no, cuando saben perfectamente que se lo puede fiscalizar hasta un año después de haberse ido. Es importante, no digo que no, pero es una carnada que les pone el banquero para que ahí estén discutiendo y peleándonos en cosas triviales ante unos problemas de muchísima mayor envergadura que, oh sorpresa, se hacen los desentendidos. Y entonces uno se pone a pensar si hay unos pactos de gobernabilidad no declarados. Y digo más, ya que estoy embalado. Vamos. Dele, que como estoy viendo Claro. a las 12 de la noche, dele nomás. Dele nomás. Que la gente está embalada escuchando. Porque así como cualquier presidente o presidenta en los próximos 40 años estará atado de pies y manos por estos tratados bilaterales de inversión y demás, ¿no? ¿De qué sirve ir a las elecciones? ¿De qué sirve cierta convención en agosto si no van a tener posibilidades de cumplir un plan de gobierno progresista? ¿De qué les sirve? ¿Por qué es tan importante o más importante ir a discutir si el nombre, el logotipo, el color, etcétera, cuando se nos están llevando el país en peso? No es justo. No es justo. Y ya no digo del resto, porque el resto, no recuerdo el nombre del asambleísta de Pachacuti que salió a decir. Hay que robar bonito. Eso, que hay que saber robar, roben bien. Ya paga y vamos, ¿no? O sea, pero, oye, Alex, pero sí se pueden hacer las dos cosas a la vez, pues. Sino lo malo es que están haciendo la una nomás, pues, y no la otra. Lo que están haciendo, y te lo voy a decir traducido, es no hacerle cosquillas al banquero en todo lo que a él le interesa. Porque claro, yo puedo ser asambleísta y salir, por ejemplo, ahora en esta entrevista o en otras entrevistas y decir, rasgarme las vestiduras, escribir bonitos tweets, publicar unos comunicados contundentes. ¿Y de qué sirve? Si las palabras se las lleva el viento, los hechos son los que cuentan. Aparte que para eso les pagamos un sueldo y aparte que para eso les dimos el voto, entre otras cosas. Digo yo, no sé. Sí. A lo mejor estoy diciendo tonterías, yo qué sé, no sé, pero es como lo veo. No, lo que pasa, tú tienes razón, Alex, pero el problema está en que como están cooptadas todas las comisiones y tienen un reglamento para manejarse en la asamblea, y todo está amarrado con la presidencia y todos sus entes, no dan paso. Entonces tú puedes zapatear, gritar, hablar,
pero no te dan paso a lo que tú crees y los demás están conscientes que tú tienes la razón. Y por eso es que salen Pachacuti principalmente, por el asunto del CIADE. No que era más importante esto, no que teníamos hambre, no que íbamos. Entonces ponen unas cuestiones infantiles ante una realidad que era de mover el asunto y tratar el asunto del CIADE. Y así múltiples cambios que se han pedido en la Asamblea y no te dan paso. Entonces es el pueblo, ya en vista de que los asambleístas no les hacen caso, porque no le están haciendo caso, porque está bloqueada la parte de la Asamblea en cuanto a los diputados desde la presidencia. Entonces el pueblo que tiene que salir ya, ahora sí a decir, oiga, paren esto, pues esto no puede seguir adelante, ordenadamente, nos toca, con el derecho a la resistencia. Porque si no, Ale, claro, si no, Ale, es que está bloqueada la Asamblea, está bloqueada. No está bloqueada, Luis. No está bloqueada. Si la presidencia no te da paso. No está bloqueada. Repito lo que dije hace poquito, Luis. Más allá de que las resoluciones que haya en el Pleno de la Asamblea Nacional, cada asambleísta puede actuar de forma independiente. Estoy de acuerdo contigo. Puede haber enviado los amicus curiae, las recusaciones por su cuenta, como lo hicieron las asambleístas Esther Cuesta y Mónica Palacios de UNES. Pueden ahora, desde hace rato, pueden haber enviado ya oficios a todas las personas que comenté sobre el tema Perenco. A todas pueden ahora mismo estar enviando, ya están tardando, demandas penales contra la Corte Constitucional por el delito de fraude procesal en el tema del dictamen del 30 de junio. Cualquier asambleísta de los 137, ya no estoy hablando de uno en concreto, o de un bloque en concreto, de los 137 puede hacerlo, si quisiese. Totalmente de acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Alex. Individualmente, si no puedes actuar en la asamblea, haz la fórmula que tú estás explicando, que es la más viable individualmente. Hombre, claro que haya alguno. Puede hacerlo. Así es, ahí sí. Totalmente. Hombre, Richard, sin desmerecer a la plataforma, ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos y tenemos cierto peso. No digo que no, pero cierto peso. No es lo mismo un oficio de la asamblea, de la plataforma por Ecuador que un oficio de un asambleísta. No tiene el mismo peso. Claro. De ninguna manera. De acuerdo. Ahora, pero Alex, ¿cualquier ciudadano puede hacerlo? Hemos dicho, esos oficios que hemos enviado al procurador, al Ministerio de Economía y Finanzas y mañana a la presidencia, les damos el texto a cualquier persona que quiera, porque esto no es de copyright, no es que somos los muy muchos, y lo envían ustedes. Y entonces, en lugar de que el procurador haya recibido un oficio, reciba miles. Tan sencillo como eso. Y entonces sí se va a preocupar, pues. Que el Ministerio de Economía y Finanzas no reciba solo una advertencia del delito que puede ser pagar a Perenco sin tener el dictamen de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sobre una sentencia internacional, en lugar de recibir una advertencia, que reciba miles. No es lo mismo. Si quisiésemos, claro. La cuestión es que simplemente es escribir un correo electrónico, nosotros les enviamos el texto, imprimen, firman y los entregamos nosotros. Más fácil no se los podemos poner. Incluso a los compatriotas en el exterior pueden hacerlo, porque es telemático incluso. Es más, si alguien no quiere que lo presentemos nosotros, si quieren presentarlo por su cuenta, porque quieren que figure su organización, que no tenemos ningún problema, les damos un curso, un taller de cómo hacerlo a través de el sistema de gestión documental Kipux. Hacemos lo que haga falta. Si quieren, claro. Nosotros estamos a disposición. Qué bien, Alex. Qué bien. El tema está en recuperar al país y es la única manera. O sea, ya dejémonos de ¡viva la patria! ¡Vámonos! ¡Vamos al paro! ¡Vamos a esto! Cuando hay términos legales, jurídicos, que ponerlos en práctica ya. No es ayer, es hoy. Entonces aquí la reflexión profunda para los compañeros asambleístas.
los de UNES, los de Pachacuti, los que quieren al Ecuador, los que fueron a pedir el voto diciéndole que nosotros vamos a salvar la patria. Yo decía al principio del noticiario, yo no necesito ser asambleísta para aportar al Ecuador, necesito ser ciudadano, patriota, con ética, con profesionalismo, pero por sobre todo con responsabilidad para el país. Es lo que está haciendo Alex Flores en este momento. Y es precisamente... Estamos, porque yo solo estoy dando la cara como coordinador, pero hay muchos compañeros y compañeras que sin el apoyo de ellos dentro de la plataforma sería imposible. Así es, indudablemente. Sí. No sé, Lucho, si hemos terminado. Yo dije, Alex, que nos ibas a dar una clase y fue una clase magistral. Entiéndeme eso. Es necesario que gente como tú tome conciencia de que en los medios de comunicación tenemos que decirle a la ciudadanía qué tiene que hacer, porque la ciudadanía está ciega. No tuvo la oportunidad de tener una escuela de formación política auténtica donde se aprendan este tipo de actitudes para defender, para conocer la Constitución y para conocer derechos y deberes. Gracias, Alex. Sí, si me permites una acotación final, Richard. Por supuesto se debe, yo soy muy crítico y sobre todo en esa última parte con el expresidente Rafael Correa desde que intentó ese pacto de gobernabilidad con la derecha y la ultraderecha. Pero también hay que reconocer todo lo bien que hizo en el pasado. Y hay un legado del presidente Rafael Correa que está por sobre todas las obras que hizo en el país, que se llama nuestra Constitución y nuestras leyes. Si no sabemos sacarle provecho, de nada ha servido todo ese esfuerzo. Y hay una de esas leyes que nos permite hacer lo que estamos haciendo, que es la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando el régimen de Lasso está impulsando una consulta popular para eliminar al Consejo de Participación, ese no es el objetivo. El objetivo es eliminar la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, que es el poder tremendo, que incluso en Europa nos tienen envidia de tener esa ley. Lastimosamente, el anterior Consejo de Participación, no el de Trujillo, sino el anterior, el expresidente Jarrín, lamentablemente no entendieron lo que tenían en manos y no dieron a conocer ese poder que tiene la ciudadanía en Ecuador de ejercer sus derechos en una legislación que ya quisieran muchos países europeos tener. Esas leyes. Ese es el interés de aniquilar al Consejo de Participación para aniquilar esa ley y el poder popular que nos brinda eso. Y por ahí van los hilos, ya que... Alex, ya que me llevas a otro terreno, pues ya me estás llevando a otro terreno, Alex. Esto ya, usted me tira a la calle, yo tengo que cogérsela enseguida, pues, Alex. Mira, en participación ciudadana, se están matando la institución ellos mismos. De adentro están los enemigos, adentro. Porque hoy en día están discutiendo un reglamento que no se ponen de acuerdo, un reglamento para elegir al contralor que ha tenido 2 meses elaborándolo. Y no se ponen de acuerdo para aprobarlos. Y entonces tú que ya, uno que tiene la experiencia de afuera y tú también, uno ve el asunto. Si estás escuchando que el vecino te está diciendo que te va a eliminar, yo trato de hacer mejor mi trabajo para que la ciudadanía me respalde, pues. Pero esta gente no se pone a pelear internamente en estos momentos que están pidiendo la eliminación. Entonces, estoy pensando mal de que la explosión va a ser de interior para que se termine. Y ese sería lo nefasto para todos los ecuatorianos. Alex. Para que se haga una idea, y esto de la participación ciudadana única en el mundo que tiene Ecuador, de momento, hasta que decidan eliminarla con esa consulta popular, y que lucharemos para que eso no suceda, y que lo venimos luchando desde el 2018 precisamente, que querían hacer esa consulta, que la hemos frenado una y otra vez. Si la ciudadanía supiese que a través de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social tienen el control de toda la inversión pública, repito, toda la inversión pública. ¿Por qué? Porque es obligación de cada entidad, de cada funcionario público que maneja dinero público, de rendirle cuentas cuando la ciudadanía se lo exija. Desde lo más básico, desde el barrio, desde la junta parroquial, desde las consejerías, de las prefecturas, todo
¿Dónde nace la corrupción? ¿En las proclamas políticas? No, donde hay dinero, y más donde hay dinero público. Es más, las asambleas populares, las asambleas ciudadanas que exige la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, tienen la potestad no solo de fiscalizar al funcionario público, por ejemplo, al prefecto o la prefecta o al presidente de la junta parroquial, el presupuesto de ese año. Le puede exigir las prioridades que tiene para invertir. Por ejemplo, si el presidente o el prefecto le interesa hacer una carretera donde sabe que va a tener una coima importante, ¿m? Y dice esa es la prioridad, cuando no es la prioridad, la ciudadanía le dice, oiga, nos interesa más, antes que esa carretera, antes que hacer esa carretera queremos un centro de salud o queremos unas 3 guarderías, por decir algo, ¿no? Ejemplos. Y también tiene el poder de un año después, o lo que se decide en esa asamblea ciudadana, de fiscalizar después si lo que se ha decidido en esa asamblea se ha cumplido o no. Si eso le explicasen así a la gente, pues lo entendería y sabría que tiene un poder enorme. De hecho, el propio presidente de la República tiene la obligación de llamar cada año a una asamblea plurinacional para aprobar los presupuestos generales, el presupuesto general del Estado. Las prefecturas, ustedes habrán visto como, por ejemplo, la señora Paola Pavón ha llamado a una asamblea ciudadana en Pichincha. ¿Cuál es el problema allí? Que claro, cada uno llama a las organizaciones afines. Por tanto, todos es levantar la mano. En el caso de Lenín Moreno y en el otro caso, pues también. Hay que pulir, porque toda ley es perfectible. Pero ya les doy las pistas del tremendo poder que tenemos si tuviésemos conocimiento. Claro, es un tesoro. Es como si nos dijesen, tiene un cheque de $5,000 que siempre ha estado ahí, solo que como usted no lo sabía y no lo ha cobrado en el Banco Central, ahora se lo vamos a quitar. Es la eliminación de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. Y después dirás, uy, pero si ha sido muy buena la ley, ¿cómo será posible que nos dejamos quitar eso? Claro, tenías un cheque de $5,000, solo que nadie te dijo que tenías ese cheque. Es porque la gente no sabe el poder que tiene en esa ley y claro, lo que tú dices, Luis, es el andamiaje para desprestigiar a la institución desde dentro y obviamente desde fuera con el ataque mediático, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Alex. Esto es un punto, pero no aparte, es un punto seguido, así que seguiremos en algún otro momento. Alex, muchísimas gracias. A mí me gustaría comprometerte para hablar de lo que es participación ciudadana, porque sé que conoces de este tema, y un poco para orientar a la gente. Y ojalá, Alex, pudiéramos tener más seguida tu presencia en Hechos Ecuador para orientar a la gente en el tema que nos trae y que nos va a traer una cola inmensa, muy, muy grande, ¿no? El tío Caimán que mueve la colita nos va a comer con esa cola, nos va a tirar abajo a los ecuatorianos, y tú decías 40 años, si no es 60, en la absoluta miseria. Grave, porque no podemos retroceder, aunque venga un excelente presidente. Muy difícil la situación. Así es, Richard. Yo encantado, cuando ustedes me inviten, cuenten con mi aporte, de lo poco mucho que pueda ayudar entre nosotros, ¿no? Entre nosotras, porque en mi criterio, alguien que es progresista, alguien que es revolucionario, impera siempre el término de solidaridad. Y no hay demostración más de mayor calado que compartir conocimiento. Esa es la demostración de solidaridad básica, fundamental. Sin egoísmos, sin cálculos políticos, sin posturas, como somos, ¿no? Como somos pueblo de abajo, las bases, los de a pie, los windunguis, como digo yo.
pero que también tenemos muchísima capacidad. Entonces es un aprendizaje continuo entre todos y todas. Yo he aprendido muchísimo de mis compañeros y compañeras de la plataforma. Si no fuese por ellos, no podría hacer mucho de lo que ahora he comentado. Correcto. Gracias, Alex. Un abrazo. Gracias. Que tengas una buena noche. Muchísimas gracias. Que Dios te Muchas gracias. bendiga. Un Alex. abrazo. Un abrazo. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio.